¿Dónde van a pasar con sus maestros? Por momentos nos preparamos para recibir la palabra del Señor. Hay que siempre bendecir a nuestro pastor, que él se esfuerza, se prepara y que el Señor lo siga usando grandemente. ¿Quién dice amén? Y bueno, con nosotros nuestro pastor, David Hernández. Aleluya. ¿Cómo está, iglesia? Y en victoria en el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Amén. ¿Dónde estamos, iglesia? No me va a decir en la casa de Dios. Eso. Primera de Timoteo, como dijo mi hermano Neri, capítulo 3, versículos 14 y 15. Vaya para allá, vamos a comenzar. Estamos en esta serie de ministros verdaderos. Amén. ¿Ya está ahí? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Y dice la hermosa palabra del Señor: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Oremos, iglesia. Bendito Dios, te damos gracias en esta hermosa mañana. Bendito Dios, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. En esta mañana, Señor, estamos aquí delante de tu presencia. Ya te hemos alabado, te hemos adorado. Bendito Espíritu Santo de Dios, te pido que impartas esta palabra que se va a hablar, que tú seas alimentando las vidas, las almas, los corazones. Bendito Dios, que tu Espíritu Santo mantenga el control y nos dé ese alimento que necesitamos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su asiento, iglesia. Bienvenido al matrimonio que nos visita en esta mañana. Una vez más, amén. Que Dios les bendiga. Qué bueno que vinieron a gozarse con nosotros. Amén. Aleluya. Iglesia, ¿se acuerdan lo que les había dicho la vez pasada? ¿Se acuerdan? Y algunos hermanos nos demostraron que traían ganas de decir el texto bíblico, que estos dos versículos, amén. Pero quisiera saber quién más se lo aprendió. Si es valiente o que se levante, dice mi hermano Alan, que él mero. Primera de Timoteo 3, 14, 15 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Eso, ahí está. Un aplauso a Cristo. A ver, ¿alguien más que se sienta con valor de decirlo? Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios, que es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Aleluya. ¿Alguien más, iglesia? Yo me lo pedí. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso. Ahí está. Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien? Sí. A ver, hermano, arránquese ahorita. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Gloria Aleluya. Hermano Neri. Esto te escribo porque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Aleluya. Otro valiente por ahí. ¿Nadie? Aleluya, gloria al Señor. Bueno, pues todavía nos faltan más valientes. Amén. Amén. Pues, acuérdese que esto es para aprender la hermosa
palabra del Señor, amén. Que si un día decimos, hermanos, lluvia de textos, y verdad, todos comienzan ahí, verdad, a decir textos de memoria, amén. Es importante. Imagínense, ahorita estamos en ese proceso, verdad, de que vemos que hay persecución contra la iglesia de Cristo. En Nigeria, en muchos países los están asesinando. Va a llegar un momento en que van a quitar lo que es la palabra del Señor, amén. ¿Y qué tiene que hacer uno, iglesia? Aprender la palabra, ¿verdad? Miraba yo una movie de China, donde los presos encarcelados por causa del Evangelio, aquellos que creían en Cristo Jesús y vivían la palabra del Señor, los encarcelaban. Entonces se pasaban de lo que ellos se acordaban de la palabra del Señor, escribían en papelitos. Mi hermana Melena nos la recomendó. Y me acuerdo que decía uno, wow, por eso es importante aprenderse la palabra del Señor, porque van a llegar tiempos en donde no la vamos a tener en ningún dispositivo, no la vamos a tener en libro, solamente tiene que estar aquí. Amén. Entonces es importante aprender la palabra del Señor. ¿Cuántos están alegres, iglesia? Le pido que no se me vaya a dormir porque traigo bastantito. Así es que espero que haya almorzado esta mañana. Si no, bueno, ya ni modo, acuérdese, siempre véngase. Si está ayunando, qué bueno, ¿verdad? Pero si no está en ayuno, para que aguante bien y no se me esté durmiendo, porque luego de repente veo como nomás los hermanos le hacen, y otros ya casi que andan ahí, que se creen delanteros de una selección, ¿verdad? Ya están cabeceando ahí. Aleluya, gloria al Señor. Iglesia, solamente para que no se nos olvide los varones, nuestro servicio de varones es febrero 12 a las 7, ¿verdad? De la tarde estamos aquí, y en esta ocasión le toca dar la palabra a mi hermano Joaquín. ¿Dónde está mi hermano Joaquín? ¿Está en la clase? Ok. Aleluya. No, está bien. Ya le mandé a él cuál es el tema que toca, ¿verdad? Y pero ya está ahí, varones, anímense. Esta última vez venimos bastantes, amén. Y es necesario que los varones se motiven. Acuérdense que somos la cabeza del hogar, varones. Amén. ¿Dónde están los varones de Cristo? Acuérdense que somos la cabeza, iglesia. No es que seamos un sargento para decir todo el tiempo, no, ¿verdad? Ni para oprimir a nuestras esposas, no, son nuestra ayuda idónea. Pero los que debemos ir por frente peleando contra las armas de Satanás somos los varones, amén. Porque si su esposa va por delante, entonces ahí hay un problema, ¿verdad? El varón tiene que ir por delante peleando. Acuérdense, a los varones nos hizo más fuertes, ¿verdad? Amén, varones. Dios nos hizo más fuertes, amén. La mujer es un poquito más frágil. La mujer llega a un problema y ya empieza luego a afligirse, a angustiarse, a llorar. Y el varón no se va a poner a llorar con ella, ¿verdad? Sí, mi amor, yo también. No, el varón le tiene que dar ánimo, le tiene que dar palabra. No, mira, mi amor, Dios dijo que nos iba a sustentar y nos va a sustentar, ¿verdad? Dios dijo que iba a ir por delante y Él va por delante. Pero luego se ponen a llorar, iglesia. Digo, no, está bien, amén. Pero bueno, vamos a continuar porque luego después me tardo y luego se me duermen, amén. ¿Me pasas mi agua, por favor, mi amor? Se me olvidó y ya apenas voy empezando a hablar y ya se me está secando la garganta. Gracias. Bueno, iglesia, estamos en la, por decirlo así, en la 11ª parte, ministros verdaderos. Amén. Y mire, iglesia, hay algo bien importante y vamos a irnos desde cero, como que, así es que vaya ahí a la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Yo sé que esto muchos ya lo saben, algunos no, algunos ya están bien experimentados, que ya están listos para pastores, ¿verdad? Hay otros que pues son nuevos en el evangelio, no conocen mucho de la palabra. Entonces vamos a empezar como que estamos empezando de cero, amén. Y fíjese lo que dice ahí, segunda epístola. ¿Qué es epístola, iglesia? Mire, es carta
misiva, mensaje escrito o comunicación, ¿verdad? Por eso decimos las cartas de Pablo a Timoteo, ¿verdad? Segunda epístola, entonces esta es la segunda carta, amén. Y luego si se fija ahí abajito en su Biblia, dice salutación. ¿Sí dice salutación? ¿Qué es salutación, iglesia? Es un saludo, es efecto de saludar, amén. Puede ser por medio de carta, como lo está haciendo aquí el apóstol Pablo. Puede ser por un mensaje de texto, ¿verdad? ¿Cuántos saludan antes de, cuando mandan un mensaje de texto? O nomás va directo de golpe a lo que voy. No le digo ni buenos días, ni God bless you, nada, nomás, necesito esto, ¿verdad? Acuérdense que somos hijos de Dios y tenemos que tener modales, tenemos que tener principios. Entonces saludar. Dios le bendiga, hermana Eustaquia. Quería decirle que no se le olvide que tenemos servicio. No que nomás llegue y dice, no vaya a faltar, hermana, aquí ya, de golpe. O sea, ¿me entiende? Hay que tener modales, hay que saludar primero y después, ¿verdad? Va al punto. Amén. Entonces, salutación es saludo. Iglesia, no me voy a enfocar, bueno, sí voy a enfocarme un tanto en Timoteo, pero más en lo que es Pablo, amén, porque acuérdense que Pablo está escribiendo. Mire, vamos a leerlo para empezar. Ahí en el versículo 1 de 2 de Timoteo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Hasta ahí. Mire, iglesia, esta carta se cree que la mayoría de los teólogos, ¿verdad?, de los estudiosos de la palabra del Señor, creen que esta carta fue la última que escribió el apóstol Pablo, y lo hizo en su segundo arresto, ¿verdad?, cuando estuvo en la cárcel. El primer arresto documentado fue cuando el apóstol Pablo estuvo en ese arresto domiciliario donde lo podían mirar, ¿verdad? Él estuvo arrestado varias veces, se cree que alrededor de 7 veces, pero esta es la última carta que se cree que él pudo llegar a escribir. Pero fíjese, iglesia, él ya sabía que él iba a ser muerto, él ya sabía que lo iban a matar. Pero cuando yo miro esto, iglesia, y digo yo, todavía aún está reconociendo él lo que él es. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Fíjese, iglesia, ¿cuántos saben lo que significa apóstol? Mire, apóstol significa enviado, ¿verdad? A veces creemos que es un término de mucha altura, de mucho nivel, pero cuando vemos el significado nos damos cuenta que aquellas personas que se ensorbecen, que se enorgullecen cuando les dicen, y con ustedes el apóstol David, ¿verdad? Y la persona pasa así como gallo, así, ¿verdad? Como que es el dueño de las gallinas, ¿verdad? Entonces, no tiene nada que ver con un alto rango, ¿verdad? Sino tiene que ver con un trabajo. Que una persona que se le llama apóstol es una persona enviada, es una persona que se le mandó a hacer un trabajo. Amén. Y mire, iglesia, hay algo que yo notaba mucho del apóstol Pablo aquí, es que dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es decir, él no se puso, ¿verdad? Hay muchas personas que hoy en día se levantan y dicen, no, es que Dios me dijo a mí que yo voy a hacer, y a veces no son, ¿verdad? Entonces, usted no, ojalá y usted entienda mis dialectos. Pero lo importante aquí a resaltar, iglesia, es que el apóstol Pablo, ¿cuántos saben toda la teología que el apóstol Pablo tenía, verdad? Él estudió a los pies de Gamaliel, era un teólogo impresionante. Él se podía poner al tú por tú a hablar de la palabra con personas que supieran bastante en contra de la palabra. Él refutaba los pensamientos. Él era una persona capaz, conocía la palabra. Él hablaba, se cree que hasta 4 idiomas. Yo no llego ni a 1.5, iglesia. Imagínese, ¿cuántos tiene usted? ¿Verdad? Él se cree que hablaba
4 idiomas, hablaba el griego, arameo, hebreo y el latín. Imagínense, iglesia, a veces uno viene de verdad de México y habla el español ahí más o menos, ¿verdad? Y luego con el inglés está uno peor, ¿verdad? Que parece uno que cuando habla está masticando chicle, ¿verdad? Pero imagínense el apóstol Pablo, la capacidad que él tenía. Él era un hombre culto, él era un hombre íntegro que tenía bastante conocimiento, se podría decir intelectual, pero era un hombre preparado. ¿Por qué, si él era un asesino, iglesia, andaba buscando, ¿verdad?, a los cristianos para matarlos? ¿Por qué Dios lo escogió, iglesia? Dios es tan hermoso, iglesia. Estamos todos aquí reunidos de diferentes mentalidades, capacidades, pero Dios, lo que Dios ama, iglesia, es aquellas personas que se preparan, que se documentan, que tienen calidad, que no, como decía mi esposa el viernes pasado, ¿verdad? No este viernes, sino el antepasado. Ella decía, bueno, tuvimos servicio, ¿verdad? Entonces, en ese ella hablaba de la mediocridad, ¿verdad? Las personas que son mediocres siempre dan lo mínimo, no dan más, no se esfuerzan. Si usted se ha fijado, las personas que llegan a sobresalir en este mundo, en la iglesia, donde quiera que sea, en los trabajos, son personas que no se conforman con dar solamente lo que les piden, van más allá. Jesucristo dijo, si alguien te obliga a ir una milla, ¿qué dijo? Ve 2, ¿verdad? Entonces, eso es importante. A Jehová le gustan las personas que se esfuerzan, que dan calidad. Amén. Y eso era lo que tenía el apóstol Pablo. Era una persona que daba calidad, que le gustaba hacer las cosas bien, no se andaba con medias tintas. Amén. Ayer mirábamos la movie del apóstol Pablo y ya terminamos ahí, ¿verdad?, con las lagrimitas saliéndosenos, porque el apóstol Pablo, a pesar de del gran logro que tuvo, que Dios lo llevó, ¿verdad?, a ser conocido incluso como el apóstol de los gentiles. Y cuando uno mira todo esto, iglesia, y mira esa movie, se la recomiendo, ahí está en el Netflix, ¿verdad? No quería decirlo, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, ahí mírenlo, porque tiene unas cosas a veces muy feas ahí, ¿verdad? Muchos programas que a veces no le convienen a un hijo de Dios. Pero ahí mírela, esa movie, ahí está. Mira uno cómo él todo el tiempo se mantuvo al margen, se mantuvo bajito, volando abajo, ¿verdad? Hay muchos apóstoles, ¿verdad?, sobre todo los de la prosperidad, que ellos van acá volando, se creen águilas y andan, nadie me toca, nomás yo solito a las alturas. Pero el apóstol Pablo andaba entre los amados, entre los recién nacidos en el Evangelio. Él predicaba la palabra, lo encarcelaron muchas veces, pero él nunca perdió la fe. Es un gran ejemplo para nosotros. Créanme, iglesia, que me habló mucho esta palabra porque es un ejemplo a seguir el apóstol Pablo. Amén. Pero fíjese, luego leímos el versículo 2. Dice: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, iglesia, no sé, a veces leemos la palabra del Señor, pero muchas veces cuando la leemos, muchas veces solamente leemos por leer y a veces no hacemos profundidad en lo que estamos leyendo. Y aquí hay un gran ejemplo. Acuérdense que Timoteo era el pastor de Éfeso, ¿verdad? Y esta carta que estaba enviando Pablo a Timoteo, le estaba dando instrucciones de cómo ser. Pero a mí lo que me llenaba el día de ayer que estaba estudiando esto era que dice: a Timoteo, amado hijo. Ahora le hago una pregunta, iglesia: ¿para quién son esta carta? Yo sé que es para Timoteo, ¿verdad? Pero ¿para quién más es esta carta? Para la iglesia, ¿verdad? Pero principalmente para los líderes. Timoteo era un pastor, ¿verdad? Un joven pastor, se cree. Pero también era para los líderes. Así es que líderes que están aquí en esta mañana, líderes de lo que sea que usted sirva aquí, esta palabra también es para usted. Amén.
Pero a mí lo que me llenaba, iglesia, es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, amado hijo, y aquí es donde se mira mucho, iglesia, un verdadero enviado, un verdadero líder, un verdadero pastor. Porque el pastor, ¿cuántos saben cuál era el trabajo del pastor? El trabajo del pastor era guiar a las ovejas a pastos verdes, a donde hay agua, a donde no hay peligro, a donde no hay lobos, a donde no hay leones. Amén. Entonces, el trabajo del apóstol Pablo era guiar a Timoteo a hacer las cosas correctas, a hacer las cosas bien. Amén. Pero mire, iglesia, el trabajo de un pastor es extenso, es muy grande. Por eso es que vamos a decirlo así, como están las estadísticas, la profesión del pastorado es la que es más difícil que todas. Los pastores se mueren más jóvenes por causa de que es mucha la carga, tienes que enseñar la palabra, tienes que lidiar con los problemas de la iglesia, y es un trabajo muy difícil. Por eso es que los pastores son los más prontos en morir. Imagínense, iglesia, qué tan complicado es. Amén. El pastor tiene que cuidar a las ovejas. Sé que hay momentos en que el pastor tiene que regañar, porque es importante que lo haga, si no, entonces no es un buen pastor. Vamos a hablar el rey David hacía este trabajo, ¿verdad? Imagínense al rey David cuando andaba cuidando las ovejas. Usted sabe, todos sabemos qué herramientas usaban, como por ejemplo el rey David. ¿Qué herramientas usaba el rey David? Herramientas para cuidar a las ovejas. ¿Se acuerdan del cayado? ¿Cómo es el cayado? Es curvo, ¿verdad? Así como eso que usan los viejitos, ¿verdad? Para andar. Es curvo, es una vara curva. Y este cayado, iglesia, era para que cuando alguna ovejita por ahí se quiere salir del redil, la jalaba, ¿verdad? Pero ese cayado se usaba para traerlas con amor, con paciencia, ¿verdad? Así como tiernamente. Pero hay una herramienta de la cual a veces casi no se habla, y es el clavo hincado. Ya hace varios, yo creo que sí, hace como unos 2 años hablé de este tema. Y los clavos hincados, iglesia, es una vara larga y tiene un clavo en la punta. Cuando la ovejita está haciendo algo incorrecto, algo indebido, el pastor tenía la obligación de darle uno con esa vara, con ese clavo. ¿Por qué, iglesia? Porque era de la manera que la ovejita iba a entender que si no hacía lo que el pastor le decía, iba a salir lastimada, y no con un clavo. El pastor le tenía que dar, ¿verdad?, su golpecito ahí con la vara. Pero imagínense, si el pastor no corrige a la ovejita, ¿qué cree que va a pasar? ¿Qué pasaba en el tiempo del rey David? Bueno, en ese tiempo era un joven, ¿verdad?, solamente cuidador de ovejas. Pero cuando él se fue a enfrentar contra Goliat, ¿qué decía él? ¿Qué le dijo Saúl? Le dijo, no, tú estás bien verde, estás bien chavo, no la vas a hacer. Este es un gigante, hombre de guerra desde su juventud, y tú eres un jovencito, estás bien guapo, bien frágil, ¿verdad? ¿Qué le vas a hacer? ¿Y qué dijo él? No, dijo, cuando se venían los leones y venían y tomaban una de mis ovejas, yo salía tras él, lo hería y le abría las quijadas, lo mataba. Entonces el trabajo del pastor era bien tremendo, pero si la ovejita no obedece, está expuesta al peligro de lobos, de hienas, de todo animal usted que se imagine. A veces mira a los hipopótamos muy tranquilos ahí, ¿verdad? Y los hipopótamos, cuando se acercan al agua, los animalitos, las gacelas, ellos las agarran con sus dientes y las matan así, segundos. No solamente el peligro está en ciertos animales, está en muchos animales. Amén. Entonces, por eso el pastor tiene que a veces usar ese clavo hincado, tiene que darle su golpecito, su piquetito ahí a la oveja, ¿verdad? Para que la oveja no haga lo que quiere hacer, porque si no, entonces no estaría haciendo su trabajo. Imagínese usted, vamos a remontarnos a los tiempos del rey David, ¿verdad? Donde tenían que cuidar las ovejas. Y usted no tiene trabajo, y usted va y le dice,
a una persona por ahí que tiene ovejas, ando buscando trabajo, pues ¿qué quieres? Soy pastor de ovejas. Y le dice, ok, está bien, ahí tengo 100 ovejas, te las voy a dar, ve y cuídalas, llévalas a los montes y alimentalas, ve a darles de comer, quiero que las cuides. Ok, se va la persona y en la primera vez que van, se le pierden 15. ¿Usted cree que ese es un pastor? ¿Usted cree que sabe cuidar ovejas? No sabe cuidar. ¿Por qué? Yo me acuerdo unas ocasiones cuando iba al rancho con mis primos, yo me acuerdo que una ocasión fui con ellos y las chivas, estas eran chivas, ¿verdad? Se querían ir por donde ellas querían y él les chiflaba y no le hacían caso. Entonces agarró un tipo callado, no era curvo, pero agarró la vara y que se las avienta. Les pegó y cuando sintieron el golpe, todas se fueron derechito por donde él les estaba diciendo. Porque las ovejas son inteligentes. Ellas saben que cuando se les está diciendo algo es por su bien, como el comercial. Amén. Entonces, iglesia, pero aquí Pablo le está hablando a Timoteo en el versículo 2, le dice: Timoteo, amado hijo. Iglesia, créame, se lo digo, yo me pongo a veces a analizar, a reflexionar y veo el trabajo que ustedes hacen. Veo el trabajo, veo cómo muchas personas se esfuerzan y que lo hacen de corazón. Veo que a veces no tienen ni qué decirles, a veces solitos se ofrecen a trabajar, a hacer algo para el Señor. Eso es bonito. Y créame, yo creo que la pastora está agradecida, mi esposa Blanca está agradecida. Yo estoy agradecido con usted, porque usted está enseñando que usted ama la obra del Señor. Amén. Yo no necesito mencionarlos, ustedes saben quiénes son. Créanme que estoy muy contento. Estoy contento con el trabajo que están haciendo, ¿verdad? Yo sé que hay que decir muchas cosas, porque es la manera que vamos a aprender. Si nomás vemos los errores y las faltas y no las decimos, entonces no estamos haciendo nuestro trabajo. Amén. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene un trabajador y usted mira que el trabajador llega tarde y no le dice, y usted está perdiendo clientes, está perdiendo trabajo, se le está atrasando el trabajo porque la persona no es responsable y usted no le dice nada, ¿de quién es la culpa? De usted, ¿verdad? Porque usted lo contrató. Entonces usted le tiene que decir a la persona: oye, mira, aquí se entra de las 5 de la mañana a las 8 de la noche. ¡Auch! ¡Qué tremendo! Muchas horas. Pero vamos a decir que de 5 a 5, hombre. De 5 a 5 tienes que llegar temprano, porque si no estoy perdiendo. Si no, yo también le tengo que entrar al trabajo. Amén. Entonces es necesario que muchas veces se digan estas cosas. Y como le digo, iglesia, vamos bien, vamos creciendo, vamos caminando hacia la meta que es Cristo Jesús. Y quien no quisiera, ¿verdad? Tenemos ahí en la esquina un terreno grande donde podríamos hacer otra iglesia. Amén. Amén. Pero en lo que estamos aquí aprendiendo y creciendo, es importante que lo hagamos bien. A veces quisiéramos ser como muchas iglesias que dicen: no, pues Cristo para todos y tú vente así como estás. Y si es cierto, Dios a todos nos ama y todos nos equivocamos, todos fallamos, ¿verdad? Pero cuando uno llega a los pies de Cristo, iglesia, y comienza a caminar con el Señor, uno ya no puede ser igual. Yo entiendo y he conocido personas que tenían un problema, tenían un vicio, tenían algo negativo, llegan a los pies de Cristo y en el momento son cambiados. Si era un borracho, se le quitan las ganas de tomar. Si era un homosexual, se le quitan las ganas de estar mirando a otros hombres. Pero todo tiene que ver con el carácter de la persona. ¿Cuánto cedes delante de la presencia del Señor? Y no todos somos así. Hay unos que vamos despacito, ¿verdad? No porque Dios no pueda, sino porque a veces, espérame Dios, espérate. No, ahí sí, no, eso no me toques. Por el lado de la familia, no, Señor. Espérate, ahí tranquilo, dame chance. Es que yo no puedo así, los cambios para mí no se me dan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir
cambiando. Amén. Ir dándole a Dios la oportunidad. Ahorita muchos ya fueran evangelistas internacionales predicando la palabra del Señor en cualquier continente del mundo. Pero ¿sabe por qué no ha llegado a ese nivel? Porque le da más chance a su carne que al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y por eso le digo, iglesia, es tremenda esta hermosa palabra del Señor. El pastor tiene que hablar lo que es correcto, tiene que enseñar lo que es correcto. ¿Para qué? Para el crecimiento de la iglesia. Amén. Para su crecimiento, porque si no se habla, ¿verdad? Las cosas van a seguir igual. Si estamos viendo que hay un hermanito que le gusta abrazar a las hermanitas y darles besitos, y usted se hace la vista gorda, ¿verdad? Dice, no veo nada, ¿verdad? Parece ahí caballo con tapaojos, ¿verdad? Entonces, si no le decimos al hermanito, oye, tranquilo, hermano, mira, su esposo se enoja, su hijo se enoja, no, respeta, ¿verdad? Entonces ya ahí la persona va a decir, ok, es cierto, lo siento, ¿verdad? Y va a intentar cambiar. Amén. Y ese era el trabajo del apóstol Pablo a Timoteo. Le decía lo que estaba bien y lo que no estaba bien. Y aquí me agradaba mucho porque digo yo, a Timoteo, amado hijo. ¿Cuántos son líderes aquí? No levante su mano, nomás dígame amén. ¿Cuántos son líderes aquí? Amén. ¿Y cuántos de los que tienen abajo de usted les puede decir amada hija, amado hijo? ¿Cuántos le puede decir? Acuérdense que también somos líderes de nuestra casa, y aquí es donde Dios nos habla mucho, ¿verdad? Cómo tratamos a nuestra familia, cómo nos tratamos a nuestra esposa. Tenemos la capacidad de decirle amada esposa, amado esposo, amado hijo, amada hija. Tenemos la capacidad. Los líderes de célula tienen la capacidad de decirles amados. Amén. Por eso le digo, iglesia, por eso ya me estaba poniendo el guarache, por eso le digo, estoy muy agradecido con ustedes, porque hacen su trabajo, se esfuerzan, a veces enfermos, a veces no enfermos, a veces con problemas, a veces sin problemas, a veces con unas cargas, ¿verdad? Que anda uno que siente que trae cargado un burro allá en la espalda, y que ahí va despacito porque ya el cansancio de la vida, el cansancio de los problemas que nos asedian, que nos confrontan, que nos lastiman, que nos castigan, a veces nos quieren oprimir y quieren que no sirvamos a Dios correctamente, quieren que tiremos la toalla, que nos desanimemos, que digamos, pues al vecino que toma y fuma y echa maldiciones, a ese le va mejor que yo. Pues si yo aquí que me guardo en santidad, que hablo, que leo la palabra, que oro, que voy a la iglesia, me va de la patada, pues yo creo que mejor me sale ser un pagano, ¿verdad? Ser no un hijo de Dios. Y hay mucha gente que piensa a veces así, pero no, es que ese es el punto. Muchas personas, sí, Satanás quiere llevarse a las personas al infierno, que se quemen, que se mueran, ¿verdad? Que mueran sin Cristo, que mueran sin esperanza. Pero a Satanás le gusta más los que se están metiendo más con el Señor. Esos son con los que él, ¿cómo se dice esta palabra? Ya se me va la palabra, iglesia. A Satanás le gusta a las personas que van a la casa del Señor, que oran. A esos son sus favoritos. Él los mira y dice, míralo, sí, con que mucho amor, mucho Dios, mucho Espíritu Santo, ¿verdad? Mucho arranca la baranda. Y entonces, ¿qué pasa? Usted es el blanco y usted es el que va a ser destruido, pero usted se tiene que agarrar de la mano del Señor. Amén. Porque de esa manera vamos a salir victoriosos. Amén. Y luego le dice ahí, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Que Dios nos dé, si tenemos a alguien, y cuando digo iglesia que tenemos a alguien abajo de nosotros, no es que nosotros nos sientamos con altivez y que yo soy superior a ti, que yo soy mejor que tú. No, sino entendiendo que se nos ha dado más responsabilidad. Y como se nos ha dado más responsabilidad, tenemos que gobernar bien. Amén. Y me gustaba mucho porque
aquí veo el corazón de Pablo queriendo, incluso extrañando a Timoteo. Créame, iglesia, ahora que cancelamos el servicio del domingo, porque ustedes vieron cómo se puso, ¿verdad? Estaban aquí atrás todo el camino congelado y está peligroso, amén. Y yo decía, decía el domingo, hoy era día del Señor y no pudimos reunirnos como hermanos y los extrañé. El viernes que los vi ya se me quitó, ¿verdad? Ya dije, ya están todos los hermanos, ya vinieron a gozarse con los que se saben gozar y todo hermoso, amén. Pero así estaba Pablo, extrañando a Timoteo, queriéndole ver. Porque ya hemos hablado ya muchas cosas en estos meses pasados acerca de Timoteo y Pablo, ¿verdad? Y usted está consciente de que Pablo amaba a Timoteo con un corazón agradecido por su vida, y más adelante lo vamos a estar mirando, amén. Y mire, fíjese lo que dice el versículo 3. Doy gracias a Dios, a cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Traje la traducción Biblia de las Américas, si me la pones, Leslie, por favor, mija. Me gustó mucho esa versión, iglesia, porque es más entendible. A veces no todos entendemos a veces la palabra del Señor, y a veces hay que buscar otras traducciones. A veces la NTV, a veces la DLA, en esta ocasión Biblia de las Américas. Fíjese lo que dice: doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados. Hasta ahí. Fíjese, iglesia, doy gracias a Dios. Tenemos un trabajo, Dios nos ha dado un trabajo, ¿verdad? En el Señor, en la iglesia, en la casa del Señor. Por eso es que nos estamos aprendiendo este texto, para que entiendamos que no solamente somos llamados para hacer un trabajo y hacerlo al ahí se va, como dijo alguien por ahí, ¿verdad? Ay Sebastián, ahí se va, ¿verdad? No, hay que hacerlo con calidad. Pero, y algo que yo me gustaba mucho de lo que decía el apóstol Pablo, porque dice: doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia. ¿Qué es la conciencia, iglesia? Yo se lo digo, mire. Bueno, se le iba a decir porque ya la perdí. No se crea, mire. Limpia conciencia, cuando uno tiene conciencia, iglesia, tiene la habilidad, la capacidad de ver lo bueno y lo malo, especialmente en mi vida. No somos de los apuntaderos, ¿verdad? Y que dicen, no, es que la hermana Tere no se fija, pero ella es así, es así. No, la limpia conciencia actúa en nosotros. Yo no puedo criticar al hermano Mario, al hermano Elías, al hermano Nelly. Primero me tengo que ver yo, ¿verdad? Porque si no, va a salir Jesucristo hablando de la viga, ¿verdad? Y entonces vamos a quedar peor. Amén. Entonces, aquel que tiene una limpia conciencia es una persona que sabe actuar con bien, con bondad. Es de la manera que debería ser. Y algo, iglesia, que yo miraba mucho aquí, es que cuando uno está leyendo este versículo 3, déjenme analizo esto primero. Cuando uno sirve con limpia conciencia, y luego me gustaba mucho, iglesia, porque todos tenemos un trasfondo. Cuando dice, doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron, es decir, que hay un punto de partida, ¿verdad? Él se acordaba de sus antepasados y dice que está sirviendo como le enseñaron. ¿Cómo sirvían sus antepasados? Bien, correctamente. ¿Cómo debemos de servir nosotros, iglesia? Bien, correctamente. Yo cuando me acuerdo de esto, me identificaba con el apóstol Pablo, porque yo me acuerdo cuando mi abuelo Manuel estaba vivo. Yo me acuerdo que a veces llegaba del campo y pues éramos niños, nosotros andábamos por ahí corriendo, subiéndonos a los burros, ¿verdad? Jugando con los solotes. No sé si usted me entienda, pero bueno, si no, búsquelo ahí en internet a ver qué es. Pero jugamos con los solotes, hacíamos aviones de cirre, ¿no? Que ahora los niños puro
A veces están aquí hasta en la casa del Señor y papá y mamá le prestan el teléfono y los niños juegan videojuegos aquí en la iglesia, aquí en el templo del Señor, imagínense. En nuestros tiempos yo hacía, ¿saben lo que es el cirre? Yo decía, son las cañas secas, ¿verdad? De que se daba donde se da el lote. Entonces las cortábamos, hacíamos aviones y corríamos y hacíamos como que era nos imaginamos en nuestra mente que era un avión bien avanzada con unos supermisiles y un motor ultrasónico, ¿verdad? ¿Cuántos vivieron esa experiencia? Hasta con piedras jugábamos. Yo me creía minero y no sabía lo que era, ahora ya lo soy y todo el tiempo que tengo que andar con tierra. Me pagan con jugar con tierra, iglesia, imagínense. Pero iglesia, el problema aquí, lo que yo estoy viendo es que muchas veces no seguimos lo que nuestros antepasados fueron. Yo me acuerdo de mi abuelo Manuel que a veces llegaba de la labor y estaba sentado en una sillita de esas muy rústicas que eran hechas era un tipo de hule que estaban todas entretejidas y eran hechas de palos de árbol, ¿verdad? No sé si usted se acordará de esas sillas. Y mi abuelo se sentaba y como ya estaba un poquito calvo, ¿verdad? Yo lo miraba ahí con sus pelitos, que ya nomás tenía como unos 15 pelitos ahí en toda su cabeza. Y yo lo miraba cómo leía la palabra y a veces me decía David. Y le decía, mande abuelito. Y me decía, le decíamos papa meme, porque en algunas partes, en algunos lados, ¿verdad? Se usa así, ¿verdad? Le decía yo, mande papa meme. Y me decía, ¿usted ha leído la palabra del Señor? Y le decía, sí. Y una vez me hizo preguntas de Job 41. ¿Usted ha leído sobre Leviatán? Y le decía, sí, creo que sí lo he escuchado. Y me decía, ¿usted ha mirado que ese animal es tan grande y poderoso que dice la Biblia que nadie se puede parar delante de él y que hasta avienta fuego? Y yo le decía, sí, abuelito, sí, lo he leído. Imagínese si ese animal que no podemos, imagínese cómo es Dios de grande y poderoso. Y yo me acordaba y decía, sí. Y me acordaba porque él dice Pablo, sirvo con limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados. Amén. Mi padre siguió el ejemplo cuando aceptó a Cristo como su Salvador. Eso es uno de los ejemplos que me gusta dar, porque dice mi papá que un día venía, ¿verdad?, todo borracho en la bicicleta y dice que se cayó de la bicicleta, dice que lloró y que le dijo a Dios, ya no quiero esta vida, ya estoy cansado de esta vida. Y dice mi papá que desde ese día nunca le volvieron a dar ganas de tomar, dejó la borrachera, cambió, porque en ese momento ya estaba cansado, le cedió su corazón, su vida completamente al Señor. Y ese es uno de los ejemplos. Y me identificaba mucho con el apóstol Pablo, porque digo, mi abuelo estudiaba la palabra del Señor, mi padre todavía predica, todavía hace en meses pasados, todavía con el pastor de México donde crecí, que también se llama David como yo. El pastor de ahí estaba bautizando, mi papá le estaba ayudando a bautizar. Y le decía, miraba yo esto en mi padre, ¿verdad? Que aunque ya tiene 72 años, todavía predica la palabra, a veces lo invitan a predicar a los ranchos y todavía tiene proyectos como si tuviera mi edad. Y yo digo, me llenaba de gozo porque digo yo, se tiene que servir a Dios con ganas, se tiene que servir a Dios con fuerza, con limpia conciencia, es decir, que lo que uno está haciendo, uno tiene que decir, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Dios se agradará de mi servicio a Él? ¿Cómo lo estoy haciendo? Amén. Y cuando yo miraba todo esto y decía, wow, sí, hay que servir a Dios con limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados. Nuestros padres son un gran ejemplo, iglesia. Ahora, yo sé que habemos de todo en la casa del Señor. Habemos personas que apenas son los primeros en recibir el Evangelio. Yo analizaba esto porque ya mis padres van para... a veces me emociono y mi esposa sobre todo, ustedes la han escuchado, ella se emociona porque vamos a cumplir 25 años de casados el siguiente enero. Y digo yo, y me pongo a ver el trasfondo y yo, pues mi suegrita, mi suegro, ¿verdad? Que duraron mucho tiempo casados. Y cuando me acuerdo, digo, mis papás ya van para 48 años de casados. Digo, todavía me falta. Todavía tengo que esforzarme. Imagínense, iglesia, yo emocionándome con 25 y todavía me faltan como 20 más.
Imagínense, iglesia. Es hermoso, ¿verdad? Pero uno tiene que servir a Dios como se lo enseñaron. Amén. Si usted es primera generación, si usted apenas está caminando apenas conoció el Evangelio, apenas está caminando en este camino tan tremendo, tan glorioso, pero tan sufrido. Si usted está apenas aprendiendo, creciendo, siga adelante, porque quiere decir que de lo que usted haga y como usted les enseña a sus hijos, es como va a seguir la generación en Cristo Jesús en sus vidas. Amén. Tenemos que esforzarnos, iglesia. Mire, mi abuelo, allá se hacían servicios en los ranchos y a veces mi abuelo iba y a veces no iba porque no tenían carro. A veces se tenían que ir en camionetas y en la caja de las camionetas, ahí el polvadero, y llegaba, según salían bien charros, bien arreglados y llegaban bien polveados al servicio. Y después de que llegaban, que se acababa el servicio ya tarde, ya oscurecía, ahora en el frío de regreso. Porque allá en la zona donde vivimos nosotros, en Nuevo León, donde es el rancho donde están mis abuelos, ahí en la mañana está frío, en la tarde se calienta, pero en la noche vuelve a enfriar. Entonces imagínense el precio que se pagaba. Y bueno, ya me acuerdo de él, de que iba a los servicios, pero ya después con mi padre ya me tocó ver más el acercarse a la casa del Señor. Nos llevaban seguido, mi mamá nos mandaba al servicio de jóvenes. A veces no quería ir al servicio de jóvenes, créanme, a veces renegaba. A veces había un partido de fútbol y yo me quería mirar el partido de fútbol. Y yo decía, ay, esperaba hasta que mi mamá no sacaba el carácter que Dios le dio, ¿verdad? Hasta que ya mi mamá lo sacaba, ya entonces ya me iba al servicio. Por eso usted no se desanime, iglesia. Si sus hijos no quieren ir a la iglesia, púchelos, ya me voy bien chicano, fórcelos, presiónelos, envíelos, porque si no los esforzamos, iglesia, ellos no van a hacerlo por su propia voluntad. Yo me acuerdo que me mandaba, en ese tiempo me gustaba el fútbol y luego después me gustaron las carreras, y si no era el fútbol o las carreras, pero algo quería ver. Y yo decía, ay no, bueno, el chiste es que cuando ya estaba en el servicio de jóvenes, todos los jóvenes cantando, ¿verdad? Ahí sintiendo la presencia del Señor, escuchando la palabra, me gustaba mucho. Sobre todo cuando íbamos a visitar, a veces se desanimaba un joven, ¿verdad? Ya no lo mirábamos. Y nos decían, bueno, muchachos, como ya vieron, Panchito, no, por decir un nombre, ¿verdad? Panchito no está viniendo, vamos a ir a visitarlo. ¿Sabe qué hacíamos? Nos íbamos todos los jóvenes caminando, ¿verdad?, a la casa de Panchito, y ahí le caíamos. Si estaba jugando videojuego o estaba viendo una movie, no importa, le caíamos y le hacíamos servicio. Le hacíamos servicio y nos gozábamos, y después ya lo mirábamos en el servicio, ¿verdad? Es algo que tenemos que hacer, es un tip, ¿verdad? Para los pastores de jóvenes. A ver, cáiganles ahí, que no importa. Bueno, si está una fiesta, ojalá y los dejen hablar, ¿verdad? Pero es hermoso, iglesia. Tenemos que agarrar ideas, tenemos que agarrar nuestras mujeres son hermosas. Amén. Nuestras esposas son hermosas. Yo recuerdo a mi madre, si mi mamá hubiera sido una mamá permisiva, una mamá que, ay, pues haz lo que quieras, mijito. Está bien, no quieres ir a la church, no vayas, ¿verdad? Si mi mamá hubiera sido así, yo hubiera sido, creo que hasta un sicario, iglesia. Me hubiera juntado con malas personas, porque tuve la oportunidad, iglesia. Tuve la oportunidad, pero gracias a Dios que el Espíritu Santo que moraba en mí no me permitió hacer esas cosas. Un día saliendo de uno de los maestros, no fue ahí en la secundaria, no fue, eran como 3 horas libres. Había un lugar que se llamaba la Lagunita. Dijeron, vamos a jugar fútbol. Y yo dije, bueno, pues mi mamá me espera hasta dentro de 3 horas, vamos a jugar fútbol. Es algo sano, es algo que me va a ayudar a mantenerme en forma y que no me pase nada, ¿verdad? Entonces nos fuimos. Cuando llegamos ahí, empezamos allá a cascarear con el balón, ¿verdad? A hacer ahí chilenas y todo lo que termine en nenas, ¿verdad? Cuando estamos haciendo todo esto, iglesia, uno de los amigos dice, vete por las chelas. Y comienzan, ¿verdad?, a decir, no, sí, yo traigo. No, yo ni siquiera me busqué en la bolsa, porque yo dije, yo no voy a cooperar con esas cosas. Cuando llegaron las chelas, todos, sí saben lo que se refiere a chelas, ¿verdad, iglesia? Cervezas. Cuando llegan las cervezas, todos comienzan a repartirse. Pero fíjese, iglesia, la integridad. Éramos
jovencitos de 14 años. ¿Cómo es que les vendieron en la tienda cervezas a jovencitos de esa edad? ¿Cómo está tan corrompido, verdad? Todo por ganar dinero. Llegan, todos comienzan a agarrar las cervezas, jovencitos de 14, iglesia. Y destapando las cervezas y entrándole, pues sí, ya estaban adiestrados en eso, los tremendos. Y me dijeron, agárrate la tuya, David. Porque me decían el vato. No sé por qué, pero así me decían. Entonces decían, agárrate tuya, vato. Y yo dije, no, está bien. Y dijeron, ándale, ay sí, el hermanito, aleluya, gloria a Dios. Y dije, no, yo estoy bien, gracias. Entonces dije, yo me voy a hacer acá con el balón. Y en lo que ellos se acaban su cerveza, yo aquí juego y lo que sea. Entonces, no. Porque la presión del grupo, iglesia, la gente es mala. Incluso ya se miran los jóvenes. Entonces no se quedaron contentos. Me dijeron, David, si no te tomas una, te vamos a agarrar a patadas. Y les dije, no. Entonces, como yo sabía que lo que estaban, fíjense, eran disque mis amigos. Amigos cuando les conviene, ¿verdad? Pero como ya no estaba haciendo lo que ellos querían, ahora ya no eres mi amigo, ahora lo vas a hacer porque yo digo. Ahora eres mi enemigo, ¿verdad? Bueno, yo agarré así como mi mochila y me la colgué y que comienzo a caminar apresurado, como que si me anduviera del baño, ¿verdad? Entonces ahí voy caminando apresurado. ¿Sabe qué hicieron, iglesia? Empezaron a levantar piedras. Cuando yo vi que el primero empezó a levantar piedras, me agarré a correr a todo lo que daba y me tiraron piedras. Y no eran piedras chiquitas, eran peñascos esos. Y yo nomás sentía cómo me pegaban en la mochila, porque no quise hacer lo que ellos querían, porque no me confundí con ellos, por no ser como ellos. Y es lo que necesita la iglesia de hoy en día, los jóvenes de hoy en día es lo que necesitan. No parecerse al mundo, no caerle bien al mundo. Imagínense que el hermano David ahí se hubiera quedado a echarse una chela por primera vez. Imagínense, iglesia. Gracias a Dios nunca he tenido que hacer eso, pero estas personas, estos jovencitos, dizque mis amigos, dizque los del grupo, los del salón, como no hice lo que ellos querían, bueno, me hicieron pagar, ¿verdad? Gracias a Dios ninguna de las pedradas que me dieron me dolieron ni me sangraron. Pero fíjese, si no me hubiera puesto mi mochila en la cabeza, me hubieran sangrado, iglesia. Pero hay gente que no le gusta, hay gente que si no eres como ellos, no les vas a caer bien y después eres un cero a la izquierda. Amén. Pero le decía de las mujeres, porque yo a veces me peleo con mi esposa, iglesia. ¿Cuántos se pelean con su esposa? Amén. Sea sincero, iglesia, sea sincero. Yo he escuchado predicadores. Dicen, hermanos, doy gracias al Señor porque mi esposa y yo en 50 años de casados nunca hemos tenido ni un solo pleito. Y yo digo, wow, si vienes de Marte o qué, Padre Santo. Porque yo con mi esposa todavía a veces salimos, no que nos uso la palabra, el término pelear, pero no quiere decir que la lastimo, ¿verdad? Que la golpeo, ¿verdad? Porque ella tiende mucho a presionarme cuando ve que no estoy haciendo algo correctamente. Y en esa parte se lo agradezco. Porque si ella dijera, pues es el jefe de la casa, es el que provee, pues que haga lo que quiera, ¿verdad? Pero no, a veces pasa la hermana y me dice, David, lleva mucho tiempo en ese baño. Si así leyera la Biblia. Pero ¿lo necesitamos o no? Lo necesitamos. Imagínense que me dejara yo ahí 3 horas en el teléfono, en el TikTok, ahí en el Facebook, ¿verdad? Perdiendo el tiempo cuando hay mucho trabajo que hacer alrededor de la casa, cuando hay que estudiar la palabra, cuando hay que orar. Es bonito que tengan. Yo me acuerdo mucho de mi madre. De hecho, esta mañana mi esposa se levantó ahí cocinando, ¿verdad? Y tenía su música y la escuchaba ahí como cantaba, ¿verdad? Como los ángeles canta mi esposa. Y la escuchaba como cantaba y me acuerdo mucho de mi mami, porque mi mami era así. Cuando nos levantábamos el sábado, ¿verdad? Que pues, no va uno a la escuela. Yo me acuerdo que abría mis ojos y lo primero que me daba el olor es que ya mi mamá ya estaba trapeando el piso y con la música, los coritos a todo vuelo y cantando. Y digo, me acuerdo mucho de eso.
Y digo, es que las mujeres de Dios así son. Que si su hijo no está haciendo algo, hey, hijo, wake up, despabilate, ¿verdad? No sea flojo, levántese, vamos, póngase a hacer algo, póngase a aplicar el instrumento, póngase a limpiar, póngase a barrer, pero levánteme el cuarto ahí, ¿verdad? Porque ya a veces parece los cuartos de los hijos, parece que, no sé, parece que vive un indigente, ¿eh? En vez de que se miraran ordenaditos, ¿verdad? Los zapatos acomodaditos, no, hombre, ya está el de la iglesia, aventaron en otra esquina, el otro en la otra, los tenis por todos lados, botellas de agua por abajo de las camas, no, hombre, háblanos, Señor. Amén. Y es importante que la iglesia, que las mamás, que los papás tomemos esto, que de presionar a nuestros hijos a hacer las cosas correctas, ¿verdad? Porque si no, los hijos no les van a hacer. Amén. Por eso tenemos padres que nos enseñan, y así como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados. Hay hijos, iglesia, que se saben todos los cheats, los códigos para desbloquear cosas en los videojuegos, pero no se saben la palabra del Señor. Llevan 15,000, 80,000, 100,000 puntos en un juego, pero no se sabe ni un versículo de la palabra del Señor. ¿Cómo es posible que nuestros jóvenes estén creciendo así? Hay que forzarlos a leer la palabra, a estudiar. ¿Por qué? Porque son los que van a seguir nuestros pasos. Si les enseñamos un evangelio mediocre, van a aprender un evangelio mediocre, y como si se ha fijado el estilo de vida antes, en los tiempos de nuestros padres, se era correcto, se era propio, tenían principios, estudiaban la palabra, y ha ido decayendo. A causa de la maldad del hombre, ha ido decayendo eso. Imagínense cómo vamos a dejar a la generación que viene. Tenemos que enseñarlos correctamente para que ellos puedan servir bien a Cristo Jesús y poder salvar más almas, que eso es lo que más se necesita. Amén. Amén. Luego le dice ahí, ¿verdad? Con limpia conciencia, y dice que de sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. ¿Usted se acuerda de sus hermanos, iglesia? Amén. Ora por ellos. Amén. Aleluya. Pues entonces vamos bien, amén. Vamos bien, vamos creciendo. Entonces quiere decir que sí estamos amando a nuestros seres queridos. Amén. Y luego el 4 dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria, en el 5, ¿verdad? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Ahí están, mujeres. No, se me estaban haciendo para un lado, no se haga para un lado. Que aquí está el ejemplo, mire nomás. Es que mi esposo no está, o es que mi esposo como que si no estuviera, porque no les enseña la palabra. Pero fíjese ahí lo que está diciendo la palabra. ¿Cuántos se acuerdan que Timoteo, su padre era griego, verdad? Entonces aquí estamos viendo que Timoteo tenía la parte griega y la parte judía, y entonces ahí andaba, ¿verdad? Como entre, ¿para qué lado me voy? ¿Hago como mi papá o hago como mi mamá? ¿Verdad? Pero fíjese, aquí le está diciendo el apóstol Pablo que la misma fe sincera, genuina, verdadera, correcta, la real, que vio en la abuela Loida, dice que la está viendo en Timoteo. Esa fe verdadera, esa fe sincera, la vio también en su madre Eunice. Por eso le dice, y estoy seguro que en ti también. Amén. Qué tremenda. ¿Cuántas mujeres hay aquí en esta mañana? Amén. ¿Cuántas mujeres que tienen personas bajo su cuidado están aquí, que tienen hijos? Amén. Bueno, ahí tienen, iglesia. Ahí tienen, mujeres. Por si decía que no se puede, ahí la hermana Loida y la hermana Eunice nos están enseñando que sí se puede. ¿Verdad? Yo entiendo cuando está el patriarca y puede dirigir a su familia, a sus generaciones, y hay un ejemplo a seguir. Pero también cuando no está el patriarca, cuando está la madre, la matriarca, también se puede. Amén. Solo es de ganas, solo es de querer, es de enseñar lo correcto. Amén.
Así es que también Timoteo estaba siguiendo el mismo ejemplo que Pablo, lo puede ver. Pablo dijo, yo sirvo con limpia conciencia como mis antepasados. Así como me enseñaron, así lo hago yo. ¿Y qué está haciendo Timoteo? Lo mismo que le enseñó su abuela, lo mismo que le enseñó su madre, lo mismo está haciendo Timoteo. Amén. Entonces, fíjese qué tremendo, iglesia. Eso es hermoso. Padre Santo, ¿qué le moví aquí? Ya parezco como esa pastora que dice, arréglenme la computadora. Ya la arreglé. Entonces, iglesia, ¿a quién está dedicada esta carta? A Timoteo, ¿verdad? Y a los líderes. ¿Y qué era Timoteo? Era un pastor, ¿verdad? ¿Y qué es un pastor? Es un líder, un guía, ya lo hablamos, ¿verdad? ¿Cuántos líderes hay aquí, iglesia? Amén. Mire, iglesia, a veces se oye bonito cuando nos dan un reconocimiento, ¿verdad? Se oye bonito cuando nos dicen, y en Thanksgiving, ¿se acuerdan? Cuando damos los reconocimientos. Que pase los hermanos de esta célula, y ya pasan todos, gloria a Dios, ¿verdad? Que pasen los músicos, y pasan los músicos, ¿verdad? Que pase tal, y todo, ¿verdad? Se siente bonito, ¿verdad? Pero imagínense, iglesia, esta carta a Timoteo, ¿verdad? Tómela como si fuera para usted. Está haciendo las cosas correctamente. Ahora, a veces, iglesia, porque a veces no se dicen algunas cosas, ¿verdad? Pero para eso está la imposición, hermanos. Para eso está la oración. Tenemos líderes en esta casa. Está la pastora, está la hermana Blanca. Cuando usted, mujer, sienta que no puede hacer algo o que le está faltando algo, venga y pida consejo. Tiene líderes. Yo el viernes miraba una hermanita, ¿verdad? Bueno, miré creo que 2 hermanitas, no me acuerdo si había más, pero no más las que vi así por encima, de que venía con sus mayones, con sus pants, iglesia. Y yo decía, pero la pastora venía con su faldita, con su vestido, la hermana Blanca, la hermana Lidia, que son líderes de esta iglesia, ¿verdad? Venían poniendo el ejemplo. Por ahí muchas personas dicen, es que está frío, ok, está frío, pero entonces ¿por qué la pastora puede venir? Hasta caminando se vino la pastora. Se vino con Nani ahí todo el camino desde su casa hasta aquí en el friecito, y no estábamos a 70 grados Fahrenheit, ¿verdad? Estábamos como en los 40 y tantos, 50 y tantos. Y yo digo, y se vino caminando la pastora, y las hermanas aquí, las que son líderes, están mostrando ejemplo. Amén. Amén, hermanas, no se enojen conmigo. Ay, hermanos, cuando salgan, suavícenle el espíritu a las hermanas, ¿ok? Acarícielas, denle un besito, díganle, ¿dónde quieres ir a comer, mi amor? Y esas cosas, ¿verdad? Para que no se enojen conmigo. Amén. Porque, iglesia, cuando es que hay muchas cosas a veces que pasan en la iglesia, y a veces uno no quiere decir cosas, iglesia, porque a veces luego las personas se nos ofenden, ¿verdad? Pero me acordaba de Pablo cuando allí en 1 Corintios 11:18 dice, oigo de ustedes que entre ustedes hay divisiones. Y cuando yo escuchaba eso, digo, sí, pues en la iglesia nosotros también. Hay personas que a veces no están de acuerdo con lo que se dicen, y ahorita voy a hablar de algo que el apóstol Pablo hizo, y que yo sé que se oye fuerte, pero el apóstol Pablo lo hizo con todos los que, bueno, no me voy a adelantar, pero bueno, decía el apóstol Pablo, oigo que entre ustedes hay divisiones, que entre ustedes hay pleitos, que entre ustedes hay chismes. Bueno, y eso ya se lo puse de mi cosecha, la verdad. Entonces, iglesia, yo me preguntaba, ¿cómo es posible que el chisme abunde en la iglesia? Cuando, ¿qué le dijo Jehová al pueblo de Israel? No andarás chismeando entre tu pueblo. Amén. Si fue un mandato de Jehová, imagínense, y todavía estamos en la actualidad, y cómo es posible que todavía entre la iglesia Satanás se pueda mover entre los hermanitos, las hermanitas, metiendo chisme y llevando chisme. Eso no es correcto. Se separa la bendición de Dios cuando las personas no están haciendo lo correcto. Amén. Entonces tenemos ejemplo. Por eso cuando yo miraba esto de la imposición de manos, cuando aquí en el versículo 6
Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque, iglesia, no todo el tiempo estamos igual, ¿verdad? Hay veces que estamos súper espirituales, que le decimos a Jehová, échame el demonio más grande, yo ahorita lo destazo, ¿verdad? Ahorita saco la espada de la fe y lo acribillo aquí. Pero hay días en que estamos tan cansados, tan frustrados, que no vemos la mano de Dios y hasta no le queremos decir a Jehová que ni nos mande un demonio chimuelo, porque sentimos que hasta ese nos va a ganar, ¿verdad? Entonces, cuando estemos así, mujeres, ahí están las hermanas líderes, ahí está la pastora, está la hermana Blanca. Pida oración. Si se siente caída, ¿qué dice el apóstol Pablo? Aviva el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Cuando usted se sienta débil, venga con sus líderes, no ande viendo otras personas, no ande viendo líderes del YouTube, de ahí de las redes sociales, del Facebook, y van pidiendo que oren por usted, cuando usted tiene aquí a sus líderes que le pueden dar un consejo, que pueden orar por su vida, que le pueden levantar la fe. Porque cuando uno anda desanimado, iglesia, trae ganas de orar, anda leyendo la palabra del Señor. No, hombre, si le ponen una música ya de despecho, casi que se pone a escucharla ahí con el vecino, ¿verdad? Entonces, ¿qué debe de hacer usted? Acérquese a los líderes de la iglesia que impongan manos sobre usted, ¿verdad? Venga y yo le impongo manos y hasta va a salir tocando la guitarra en el nombre de Jesús. A ver. Entonces hay que ser ejemplo, iglesia. Hay que echarle ganas. Yo sé que ya el tiempo ha avanzado y yo tengo bastante, iglesia. Estoy en un dilema ahorita, si me aguanta o le paro. ¿Cómo ve? Como dijo Harry, ¿verdad? ¿Sigo o paro? Aleluya. Entonces, iglesia, tenemos que seguir nuestros ejemplos, parecernos a nuestros líderes, ¿verdad? Es un gran reto, ¿verdad? Hay que seguirlo a nuestros líderes. Tenemos que fijarnos, y yo entiendo, mire, si usted es primera generación que conoce al Señor, bueno, tiene aquí a sus pastores. Mire cómo hacen, mire cómo viven y imítelos. Porque mire, iglesia, y no la traigo contra ustedes, mis hermanas. Fíjense que los hombres casi no andamos con estas cosas, pero yo sí lo he mirado mucho en las mujeres. Mire, aquí vienen las hermanitas con vestido y falda larga, y luego allá en el gym, en el trabajo, con mayones bien apretados que no dejan nada a la imaginación. ¿Y sabe qué pasa, iglesia? Que no están siguiendo la postura de una mujer de Dios. Amén, mujeres. Amén. Enójese conmigo, pero enójese bien. Amén. Porque mire, iglesia, la mujer de Dios tiene que ser ejemplo. Yo lo he dicho muchas veces, ¿verdad? A ver si entienden mis dialectos. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. De la abundancia del corazón habla la ropa. Primera de David 5:13. De la abundancia del corazón habla la ropa. Lo que tú traes por dentro, lo he dicho muchas veces. Y yo he mirado que hay muchas iglesias que ahorita aceptan de todo. Muchachos chimpudos con aretes, todos hasta casi que con playeras ahí con tipo maldiciones o hasta con la muerte casi que quieren aceptar. Dices, no, es un lugar santo, es un lugar sagrado. Hay que respetar la casa del Señor. Y lo mismo a veces así hacen las mujeres, las muchachas. A veces aquí las vemos bien cambiaditas, ¿no? Una mujer de Dios, predicadora, pastora del Señor. Y cuando ya están en la calle, mayones, bien pegados, iglesia, no eres la misma. No eres la que está aquí los domingos, los viernes. No eres la que estás en las células. No, ya cuando te vas de la iglesia ya eres otra cosa. Y no podemos ser así, ¿verdad? Es correcto decir que yo no me voy a llevar corbata, ¿verdad? Ni mi chaleco al trabajo, ¿verdad? Porque me lo voy a engrasar, se me va a maltratar, me lo puedo romper, ¿verdad? Y esto es para servicio exclusivo para la casa del Señor, ¿verdad? Pero hay que tener decencia. Hay que vestirnos, como decía mi esposa, con pudor.
hay que reflejar lo que somos. No podemos ser dos caras, iglesia. No puedo aquí yo hablar la palabra y luego allá con mis compañeros hablar de chistes rojos o hablar de maldiciones como ellos hablan. Me engaño yo solo. Porque a Dios no lo engaño. Me engaño yo solo. La mujer de Dios es igual. La mujer de Dios se tiene que vestir con pudor, con prudencia, que se mire que es una hija de Dios, que se mire que respeta a su esposo. Porque a mí no me gusta ver mujeres así. Le dije ya hace mucho tiempo, un día venía un hermano aquí y el hermano me dijo, oye, brother, ¿tú cómo le haces? Digo, ¿con qué, brother? Es que mira, dice, estaba yo adorando, dice, que se agacha una muchacha que estaba enfrente de mí, dice, y le vi todo. Y dice, yo estoy batallando, dice, porque yo batallo mucho con eso, me decía el hermano. Y le decía, bueno, brother, pues cierra tus ojos. Cuando estés en la adoración, cierra, levanta tus manos. Y si de plano no puedes cerrarlos, pues voltéate de perdido. Le digo, pero no estés mirando. Pero ¿quién tiene la culpa? Las hermanitas. ¿Por qué? Ahora, si hay un hermanito que se anda vistiendo inapropiadamente, díganlo para también decirle, hermano, no te vistas tan apretado. Porque luego las hermanas también son débiles. O puras hermanas fuertes hay aquí. Así que acuérdense lo que dice 1 David 5:13, de la abundancia del corazón habla la ropa. Amén. Amén, hermanas. Amén. ¿Cuántas van a obedecer? Amén. Es que mire, iglesia, a veces hasta líderes son. Y digo yo, tenemos a la pastora. ¿Cuándo usted me ha mirado a la pastora con mayones? Dígamelo, no. Ahí no me lo pueden refutar. Ay, aleluya. ¿Cuándo usted ha mirado a la pastora aquí que venga provocativa? No, mi pastora es una pastora que usa seriedad para las cosas del Señor, se viste apropiadamente. Así es que si el apóstol Pablo dice, sirvo con limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados, la pastora tiene una figura de antepasado, porque ella es la líder. Entonces las mujeres se tienen que parecer a la pastora. Amén. Si usted no se está pareciendo a la pastora, usted no está siendo un buen discípulo y no deberían de estar de líderes. Se lo digo directamente, iglesia, no deberían. ¿Por qué? Porque no están siendo obedientes. Discúlpeme usted, pero se lo tengo que decir. Amén. Hay muchas cosas, iglesia, que a veces quisiera hablar, pero mire, bueno, ya de una vez, ¿verdad? Para, si se va a enojar conmigo, que se enoje, ¿verdad? Mire, iglesia, hemos estado mirando lo voy a decir así, el cuerpo directivo de la iglesia. Hemos estado mirando, iglesia, que tenemos varios problemas, ¿verdad? Y pues yo sé que hay visitas y eso, pero me doy cuenta que a veces, iglesia, ¿para qué son las células, iglesia? Alguien que me conteste, un líder. Las células son para atraer personas. Las células son como un trampolín que brinquen de las casas a la iglesia. Ese es el motivo principal por la cual se hacen las células. Y ¿sabe qué, iglesia? A veces se le da más enfoque a los cumpleaños, a las fiestas, que a la palabra del Señor. Y eso es algo que no es correcto. Primero va la palabra del Señor, se explica la palabra del Señor, se da el tema como viene en el libro. ¿Por qué? Porque todos estamos siguiendo la misma cosa. Pero ahí se da como ensaladas, ¿verdad? Ahí usted lleva su y dice, sí, algo livianito, la ensalada. Pero usted tiene que venir a la casa del Señor el viernes, que es cuando nos enseña Biblia. Tiene que venir, ¿para qué? Para que no todo el tiempo esté comiendo tomatito y lechuguita, ¿verdad? Y todo lo livianito. No, usted necesita un steak. Usted necesita un steak bien cocinado, que le caiga bien en su estomaguito, que le dé fuerza. ¿Sabía usted que los hombres, para tener la testosterona alta, necesitan comer carne? Ahora no del todo, porque también hace daño el exceso, ¿verdad? Tampoco, no, después le va a pasar algo como a mí, y no es correcto. Pero imagínese, uno necesita un buen steak. ¿Para qué? Para hacerse más fuerte, para agarrar fuerza. Si no, imagínense, nos van a poner a cargar algo y nos vamos a debilitar. Amén.
Entonces, hagamos eso, líderes de célula. Vivan en rectitud, vivan bien, vístanse bien. Lo que se tenga que decir hay que decirlo, y si no, encandílenlo a nosotros, donde acá decían en México, cuchilenlo para acá. Cuando un perro, ¿verdad?, andaba bien agresivo y andaban por ahí, otro traía a su perro y decía, cuchiléaselo, y se agarraban los perros, ¿verdad? Si usted no lo puede decir, venga y dígalo para que nosotros hablemos con la persona si hay un problema. Porque mire, iglesia, si las células no están dando fruto, ¿cuál es el motivo de tener células abiertas? El punto es que los hermanitos que van a la iglesia, que van a las células, vengan aquí para que los alimentemos, para que los fortalezcamos, para que los hagamos crecer. Ese es el punto principal. Que crezcan, no que vengan allá acá de eternidad, no que para la célula nunca faltan. Pero para los servicios ahí nunca se enseñan, ¿verdad? Nomás cuando va a haber pastel y aguas frescas, ahí sí. Pero cuando es tiempo de venir a la casa del Señor y posponer y poner en segundo término todo lo demás, ahí sí ya no vienen. Entonces, eso es algo que se tiene que hacer. Las células necesitan crecer, necesitan empezar a madurar. Amén. Entonces, fíjese, iglesia, yo me acordaba mucho ahí está en Primera de Timoteo, no sé si lo quiera leer, pero como quiera le voy a dar se lo voy a parafrasear en Primera de Corintios, 4:12, se le estaba diciendo, ¿verdad?, a Timoteo, sé ejemplo a los creyentes, no, era en Primera de Timoteo, perdón, lo siento, Primera de Timoteo 4:12, sé ejemplo a los creyentes en palabra. ¿Qué más, iglesia? Fíjese lo que le dice al principio, ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, que nadie te menosprecie porque estás joven, y si hay personas que congregan más grandes que tú y te tengan en poco. ¿Cómo es la manera de que un joven pastor, de que un joven líder puede enseñarle a los demás que sí se puede? Con la palabra del Señor, con la conducta, y volvemos a lo mismo. Por eso le decía, tenemos líderes, vístase como sus líderes, hable como sus líderes, predica como sus líderes, ame como sus líderes. Y dice aquí amor, espíritu, fe y ¿qué? Pureza. Ouch. Tremenda las palabras, ¿verdad?, que le estaba dando el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Le decía cómo se puede ganar, ¿verdad?, ese respeto, ese cariño, ese estatus de que esa persona, ese líder, es una persona que hace bien las cosas, que no las hace con mediocridad, que las hace con calidad. Amén. Y como le decía, en el versículo 6 leímos que las mujeres, si necesitan que Dios las avive, y si no sienten que necesitan cambiar en algo, pídale a su pastora que ore por usted, pídale a la hermana Blanca que ore por usted. Ellas no se van a negar a orar por ustedes. Amén. Yo no me voy a negar a orar por ningún varón. Amén. Amén. Y lo que dice el 7, así de carrerita ahí en segunda de Timoteo, dice: eso, no nos ha dado espíritu de miedo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de amor y de dominio propio. La hermana Blanca nos ha hablado muchas veces los viernes acerca del dominio propio, iglesia. Y es lo que necesita un verdadero líder, un verdadero hijo de Dios. Necesita tener dominio propio. Amén. Porque esa es la manera que vamos a hacer las cosas bien. Amén, iglesia. Amén. Aleluya. Póngase de pie, iglesia. Ya nomás le voy a leer algo. Ahí en Hechos 28, y se lo voy a leer para que no lo busque, porque lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, en la TLA. Fíjese, vinieron después de que Pablo estaba en su segundo arresto, ¿verdad? Y el que se cree que era el último,
vinieron con Pablo. No, este es el primero, perdón. En el primer arresto vinieron, ¿verdad? Los creyentes vinieron a hablar con Pablo, y Pablo les habló las palabras de Jesús. ¿Y sabe qué hicieron, iglesia? Ellos no se quedaron contentos con lo que les dijo el apóstol Pablo. Unos sí creyeron la palabra que les dio el apóstol Pablo, y otros estaban en contra, como posiblemente algunos, pues esta mañana a lo mejor no le pareció la palabra que le acabo de dar. Algunos sí, unos dicen sí, gloria a Dios, sí, así mero, échele ganas, hermano David. Otros dicen, ya no lo voy a dejar predicar, ¿verdad? Pero fíjese lo que dice la traducción, lenguaje actual. Esto fue lo que les dijo Pablo cuando vio, antes de que se fueran. Pablo les dijo esto a los que estaban a favor y en contra. Les dijo: algunos aceptaron lo que Pablo decía, pero otros no. Y como no pudieron ponerse de acuerdo, decidieron retirarse. Pero antes de hacerlo, Pablo les dijo: el Espíritu Santo dijo lo correcto por medio del profeta Isaías. Les habló a los antepasados de ustedes y les dijo: ve y diles a los israelitas, por más que ustedes escuchen, nada entenderán, por más que miren, nada verán. Tienen el corazón endurecido, tapados están sus oídos y encubiertos sus ojos. Por eso no pueden entender, ni ver, ni escuchar. No quieren volverse a mí, ni quieren que yo los sane. Las cosas correctas sanan nuestro corazón. Yo no sé usted, pero cuando usted hace algo que Dios le dijo que hiciera, usted se siente súper, ¿verdad? Ya me vi muy niño de mis tiempos. Usted se siente de maravilla. Usted se siente bien porque está haciendo lo correcto. Y el apóstol Pablo le decía esto, ¿verdad?, a todos los que habían asistido a verle en su primer arresto, porque él miraba que estaban los genuinos, los que sí aceptaban la palabra, pero estaban los que les molestaba la palabra. Y aquí es aquí es donde nosotros, iglesia, tenemos que tomar una postura. Aquí es donde nosotros tenemos que decir: ¿me gusta que me digan la palabra del Señor, o me gusta que solo me digan lo que quiero escuchar? Y fíjese, el apóstol Pablo, fíjese cómo les dijo palabras de Jehová, ¿verdad? Por medio del profeta Isaías, ahora dichas por Pablo. Tienen el corazón endurecido, tapados sus oídos y cubiertos sus ojos. Por eso no pueden entender, ni ver, ni escuchar. No quieren volverse a mí, ni quieren que yo los sane. Aquí el apóstol Pablo está hablando del espíritu de estupor. El espíritu de estupor se está moviendo mucho en estos tiempos. El espíritu de estupor te ciega, te ensordece, no te deja caminar, no te deja ver la gracia de Dios, no te deja ver que estás enfermo y que necesitas ser sanado. Por eso dice aquí Jehová: ni quieren que yo los sane. ¿Cuántos necesitan un toque del Señor esta mañana? Antes de cerrar, iglesias, cierre sus ojos ahí donde están. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Somos tu cuerpo, somos tu iglesia, bendito Dios. Hemos creído a tu palabra. Cuando nos predicaron acerca de tu amor y nos dijeron que tú podías cambiar esa soledad, esa tristeza, que tú podías perdonar nuestros pecados, aunque éramos unos fornicarios, adúlteros, mentirosos, borrachos. Éramos lo peor de la sociedad en algunas ocasiones, pero cuando escuchamos de tu amor y de tu misericordia, bendito Dios, tú nos amaste, nos abrazaste, nos cambiaste, pero aún nos hace falta cambiar un poco más, bendito Dios. Para aquellos, Señor, que están caminando en santidad y están aquí en esta mañana, te pido que los sigas bendiciendo, que tu Espíritu Santo les dé fuerzas, que tu Espíritu Santo los vivifique. Si hay alguien aquí que no ha estado viviendo correctamente, tú lo conoces, bendito Dios. No necesito ni siquiera decir que pase, porque tú eres tan hermoso, Espíritu Santo de Dios, que tú estás tocando el alma, estás tocando el corazón. Ya lo has hecho a través de tu palabra. Tú quieres un pueblo recto, un pueblo cambiado, un pueblo bendecido, un pueblo obediente, bendito Dios.
Te pido por aquellos que han estado batallando en esas áreas críticas de su vida, bendito Dios. Te pido que tu Santo Espíritu los sea ayudando. Que esta mañana sea el tiempo de cambio. Que esta mañana puedan decir: yo soy un mentiroso y quiero dejar la mentira. Yo soy un problemático, yo soy un chismoso, quiero dejar el chisme. En el nombre de Jesús me humillo delante de ti, hermoso Dios, y te pido que me ayudes con esta área. Quítala, bórrala, saca de mí toda rebeldía, bendito Dios. Ayúdame, Señor, porque quiero un día llegar delante de tu presencia. Quiero postrarme delante de ti. Gracias, bendito Dios, gracias. Perdóname, hazme de nuevo, Dios. No puedo vivir sin ti. Yo necesito de tu amor. Perdona mi maldad. Ya no puedo vivir así. Ya no puedo más. Perdóname, hazme de nuevo, Dios. No puedo vivir sin ti. Necesito de tu amor. Perdona mi maldad. Ya no puedo ocultar. Vivir así. Ya no puedo más. Necesitamos de tu fuerza, bendito Dios. Necesitamos de tu dirección. Somos imperfectos, Señor. Tú me conoces. Tú me miras todos los días y sabes que necesito aún esforzarme más, cambiar más, luchar más, bendito Dios. En esta mañana, bendito Dios, aquí estoy delante de ti. Me comprometo a buscar más tu presencia. Diga a la iglesia: me comprometo a servirte con más calidad. Me comprometo, Señor, a mostrar tu luz a los que me rodean. Me comprometo a ser mejor padre, a ser mejor padre, a ser mejor hermano, a ser mejor hermana. Me comprometo, bendito Dios, a ser un hijo obediente delante de tu presencia, con mis pastores, con mis líderes, con todos los que me rodean, bendito Dios. Ser inteligente y darte la oportunidad para que tú me guíes, para que tú me lleves por el camino, por la senda correcta. Gracias, bendito Dios, en esta hora, bendito Salvador. A ti sea todo el reconocimiento. Denle un aplauso a Cristo, iglesia, y hermano Martín con nosotros. Gracias a Dios por esta palabra, mis hermanos. Yo sé que nuestro hermano David fue el vaso usado por Dios. No fue él, fue Dios. ¿Verdad? El Espíritu Santo hablando a través de nuestro hermano, y el Señor nos llama más, acercarnos más a Él. Amén. Porque no sabemos qué viene para este país, no sabemos qué viene para este mundo. Nos damos una idea porque viene juicio, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero el Señor quiere un pueblo, una iglesia fuerte, una iglesia preparada, una iglesia que no se dé por vencida fácilmente, una iglesia que tenga fe fuerte, porque no sabemos qué viene, ¿verdad? Declaramos vida, declaramos bendición, pero el Señor quiere que estemos preparados. Por eso tenemos esta palabra que el Señor nos está llamando, porque hay tanta maldad en este mundo, mis hermanos, y todos lo sabemos. Tanta maldad que vemos en las noticias, lo vemos con nuestros propios ojos, y necesitamos que desarrollar nuestra fe. El Señor le importa más el desarrollo de nuestro carácter que nuestra comodidad. The Lord cares more about the development of our character than us being comfortable. Amén. Entonces esto es parte del crecimiento. Entonces, es algo bueno. Esto es bueno, no es malo. Es bueno ser regañados. El Señor aún a mí en mi vida me regaña constantemente, ¿verdad? El Señor a mí me dice: ya no hagas esto, ahora pórtate así. Y el Señor así aún a mí en mi vida nos regaña, porque nos ama. Quiere que crezcamos. Amén. Hay que bendecir esta palabra, bendecir a nuestro pastor. Y hay que cerrar con una oración, mis hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús,